Hola, bueno, ya vimos en presentaciones pasadas el concepto de lenguaje de la lógica proposicional, ¿no? Su conjunto de fórmulas y algunas nociones relacionadas, ¿no? Como subfórmulas y sublenguajes. En esta presentación nos vamos a focalizar en el concepto de semántica de la lógica proposicional y la semántica se refiere a distintos aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos, ¿no? Como pueden ser símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. Y en nuestro caso, la semántica va a tener que ver con la interpretación de las fórmulas de la lógica proposicional, ¿no? En algún sentido, la semántica de la lógica proposicional nos dice qué nos están diciendo estas fórmulas acerca de algo. Los, los conceptos que vamos a trabajar en esta presentación están desarrollados en más detalle en el libro de Enderton, en particular en el capítulo 1, en la sección 1.2. Y también vamos a tomar algunas cosas del libro de Van Dalen, ¿no? En el libro de Van Dalen, el capítulo correspondiente es el 2 y en particular la sección 2.2. Bueno, como les contaba, ya vimos qué es cuál es el lenguaje de la lógica proposicional, ¿no? Y el conjunto de fórmulas. Y ahí vimos vamos a repasar un poco qué significa eso, ¿no? Dijimos que el conjunto de la lógica, el conjunto de fórmulas de la lógica proposicional tiene símbolos de proposición como fórmulas, tiene el símbolo para verum, el símbolo para falso también como fórmula. Nos dice que si algo es una fórmula, entonces su negación también lo es. Si dos cosas son fórmulas, su conjunción también lo es. Su disyunción, su implicación y su biimplicación también son fórmulas. También les conté un poco, ¿no? Que, bueno, teníamos los símbolos de paréntesis como parte del lenguaje de la lógica proposicional, pero esos símbolos no jugaban un rol muy importante, ¿no? Solo nos permitían explicitar la asociatividad de operadores, ¿no? O de conectores lógicos. Vimos cuáles eran los conectores lógicos, ¿no? Y una de las cosas que dijimos es que dijimos en la parte de fórmulas, ¿no? Era que los conectores lógicos ocupaban un lugar especial y ahora vamos a ver qué lugar especial ocupan, en particular en términos de interpretaciones, ¿no? Y también dijimos que teníamos a nuestra disposición un conjunto infinito de símbolos de proposición, ¿no? Y los símbolos de proposición se encontraban en otra categoría, ¿no? O sea, unos eran lógicos y los otros eran no lógicos. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea, la idea de la semántica de la lógica proposicional tiene que ver justamente con cómo vamos a interpretar o qué van a significar nuestras fórmulas del lenguaje proposicional. Y, y fíjense, estas dos definiciones son clásicas y dejan bien en claro, o yo creo que dejan bien en claro, por qué los símbolos de proposición son no lógicos y los conectores lógicos son lógicos, ¿no? Básicamente, los símbolos de proposición son no lógicos porque sus interpretaciones pueden cambiar, ¿no? En algún momento podemos estar diciendo, bueno, este símbolo lógico yo te lo voy a interpretar como tal cosa, y en otro momento podemos decir, este símbolo lógico yo te lo voy a interpretar como tal otra cosa, mientras que nuestros conectores lógicos van a tener siempre la misma interpretación, ¿no? ¿Y qué significa eso? De manera precisa, ¿qué significa que un símbolo lógico lo vamos a interpretar como una cosa o como otra? ¿No? Significa que si llamamos a prop nuestro conjunto de símbolos de proposición, ¿no? La noción de asignación es básicamente lo que me está diciendo
cómo voy a interpretar a mi símbolo lógico, ¿no? Fíjense que una asignación es una función que va del conjunto de símbolos de proposición en los valores 0, 1, y acá uno intuitivamente puede pensar el 0 como algo que me representa lo que es falso y el 1 como algo que me representa lo que es verdadero, ¿no? Pero ni siquiera hace falta que uno considere las cosas de esa manera. Uno solo puede decir, bueno, mira, yo a algunos símbolos le voy a dar el valor 0 y a otros símbolos le voy a dar el valor 1, ¿no? Mientras que fíjense qué pasa con la noción de interpretación, ¿no? La noción de interpretación nos está diciendo, bueno, mira, nuestras interpretaciones son funciones que van del conjunto de fórmulas, también en los valores 0, 1, ¿no? O falso y verdadero si uno quiere, pero fíjense que no son cualquier función que va de fórmula en 0, 1, sino son funciones que satisfacen estas propiedades particulares, ¿no? Nos dicen, el símbolo para verum lo vamos a interpretar siempre como 1. El símbolo para falsum lo vamos a interpretar siempre como 0. El símbolo para la negación de una fórmula lo vamos a interpretar siempre como 1 menos como hayamos interpretado la fórmula. Las disyunciones las vamos a interpretar siempre como el máximo valor de las interpretaciones de cada una de los componentes de la disyunción. La conjunción la vamos a interpretar siempre como el mínimo valor entre las interpretaciones de cada una de las partes de la conjunción. Las implicaciones las vamos a interpretar como disyunciones y negaciones, ¿no? Y las biimplicaciones las vamos a interpretar como conjunciones de implicaciones, ¿no? Y esto tiene un poco que ver, ¿no? Estas últimas dos interpretaciones, ¿no? Nos están diciendo, bueno, fíjense, mira, las implicaciones o la interpretación de una implicación o la interpretación de una biimplicación la podemos dar en términos de conjunciones, disyunciones y negaciones, ¿no? Entonces, en algún sentido, estas fórmulas son superfluas, ¿no? Y uno, retomando el concepto de lenguaje, acá uno podría decir, bueno, mira, en realidad lo que a mí me interesa es quedarme con un lenguaje que tenga un símbolo para verum, un símbolo para falsum, que tenga negaciones, disyunciones y conjunciones, y las demás cosas te las voy a escribir como abreviaciones. Entonces, de vuelta, fíjense qué fue lo que pasó, ¿no? Si uno toma el concepto de asignación y el concepto de interpretación, uno dice, bueno, las interpretaciones pueden variar, digo, son cualquier función que me mande símbolos proposicionales en 0, 1, mientras que mis interpretaciones siempre mandan los conectores lógicos a los mismos valores, ¿no? O sea, siempre me mandan el símbolo para verum a 1, las disyunciones a máximos y las conjunciones a mínimos, ¿no? Entonces, ese yo creo que es una primera distinción entre algo que es lógico de algo que no es lógico, ¿no? Algo que es no lógico tiene interpretaciones que varían, mientras que algo que es lógico tiene interpretaciones que no varían, ¿no? O sea, tiene interpretaciones que son siempre lo mismo. Fíjense que dijimos, bueno, vamos a dar la interpretación de la implicación en términos de negaciones y disyunciones, y la biimplicación, la interpretación de la biimplicación en términos de conjunciones de implicaciones. Uno podría también haber tomado una ruta alternativa y decir, bueno, mira, en realidad la interpretación de una implicación es el máximo entre 1 menos la interpretación del antecedente y el consecuente,
¿no? Y de igual manera la biimplicación uno la podría haber definido por casos, ¿no? Y decir, bueno, mira, si las dos partes de la biimplicación me dan el mismo valor, entonces la biimplicación es 1, la interpretación de la biimplicación es 1, y en caso contrario, la interpretación de la biimplicación es 0. Ese tipo de distinciones, digo, me parece que es importante tenerlos en cuenta, pero nosotros un poco las vamos a ignorar en lo que sigue, ¿no? O sea, si estamos definiendo la interpretación de una implicación como usando negaciones y disyunciones o biimplicaciones, usando conjunciones e implicaciones, medio como que no vamos a poner tanto énfasis en eso, ¿no? ¿Y por qué no vamos a poner tanto énfasis? Y bueno, porque en realidad esa, esa diferencia es sutil y quizás no hace falta que nos metamos en mayor detalle para ver. Una cosa que sí nos vamos a meter en más detalle, y fíjense lo que nos está diciendo esta proposición, ¿no? Es que las asignaciones e interpretaciones se encuentran en completa correspondencia. ¿Y esto qué quiere decir? Que toda asignación resulta en una única interpretación y que toda interpretación tiene incluida adentro una asignación, ¿no? Y fíjense, esta sutileza entre asignaciones e interpretaciones sí es importante, ¿no? Porque nos está diciendo, bueno, mira, las asignaciones pueden cambiar el valor de los símbolos proposicionales, mientras que las interpretaciones me mantienen fijo el valor de mis símbolos lógicos, ¿no? De mis conectores lógicos. Pero fíjense que las interpretaciones me mantienen fijo el valor de mis símbolos lógicos, pero no necesariamente me mantienen fijo el valor de mis símbolos proposicionales, ¿no? Entonces, esta sutileza entre asignaciones e interpretaciones básicamente nos permite tratar las asignaciones como interpretaciones o las interpretaciones como asignaciones. Y vamos a ver que eso tiene algunas conveniencias, ¿no? En particular, por ejemplo, uno podría decir, eh, mira, ¿qué es lo que pasa? Digo, las asignaciones, nosotros podemos dar definiciones explícitas de qué valor me está dando para cada símbolo proposicional, mientras que las interpretaciones, perdón, son intrínsecamente funciones infinitas, ¿no? Que uno solo puede dar por esquemas de recursión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esto de esta diferencia entre asignaciones e interpretaciones? Que si nos focalizamos solo en asignaciones, uno podría definir, por ejemplo, la extensión de una asignación a una interpretación, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que hace esta definición, ¿no? Me dice, dada una asignación, yo te voy a construir una interpretación. ¿Y cómo te voy a construir una interpretación a partir de esa asignación? Te voy a decir, bueno, mira, tu interpretación, que es f estrella, ¿no? Se va a comportar para tus símbolos de proposición de igual manera que la asignación, ¿no? O sea, fíjense que f estrella de un símbolo de proposición P se comporta como f de P, ¿no? Mientras que para todos los otros casos, y bueno, voy a fijar la interpretación de los conectores lógicos, ¿no? Entonces me está diciendo, por ejemplo, la interpretación para el símbolo para la fórmula verum, ¿no? Va a ser siempre 1. Y de igual manera, para el símbolo falsum va a ser siempre 0, para las negaciones va a ser 1 menos, para las disyunciones va a ser siempre el máximo y para las conjunciones va a ser siempre el mínimo. Y fíjense que en este caso no dimos qué pasa con las implicaciones y con las implicaciones, porque bueno, ya sabemos que las podemos definir,
ya lo podemos definir a partir de negaciones, disyunciones y conjunciones, ¿no? Un ejemplo de una asignación y de una interpretación, bueno, es esta fórmula F, ¿no? Esta fórmula F, fíjense que va del símbolo del conjunto de símbolos de proposición en 0, 1 y está definida por casos, ¿no? Me dice, bueno, f de x es, si x es igual a p, entonces devuélveme el 0, si x es igual a q, entonces devuélveme el 1, si x es igual a r, entonces devuélveme 1, y en cualquier otro caso devuélveme 0, ¿no? Y en ocasiones, en vez de escribir la f de esta manera por casos, la vamos a escribir como un conjunto en donde nos dice, bueno, mira, es el conjunto de pares, ¿no? Que me dice básicamente el p se encuentra relacionado con el 0, el q se encuentra relacionado con el 1, la r se encuentra relacionado con el 1 y los demás no me importan, ¿no? Y ahora uno dice, bueno, ¿cuál es el valor de la interpretación asociada a esa asignación para esta fórmula en particular? Y bueno, uno puede computar ese valor usando las reglas, ¿no? Usando la definición de interpretación, ¿no? Fíjense qué es lo que va haciendo, este ejemplo, ¿no? Nos va detallando paso por paso cómo resolver la expresión que es la interpretación de la negación de P implica Q y R. Nos dice, bueno, la interpretación de una implicación es el máximo entre 1 menos la interpretación del antecedente y la interpretación del consecuente, ¿no? Y así uno va aplicando la definición de interpretación hasta que resuelve y encuentra que para este caso la interpretación de esta fórmula es igual a 1. Conceptos relacionados con la noción de interpretación, íntimamente relacionados encima con la noción de interpretación, es la noción de satisfacibilidad. Y decimos que una interpretación satisface una fórmula si, y solo si, la interpretación de esa fórmula es igual a 1, ¿no? Y vamos a usar una notación especial para decir esta interpretación me satisface esta fórmula y es esta que aparece ahí, ¿no? F, ese es el símbolo que vamos a usar para satisfacción, phi, ¿no? La fórmula phi. Y vamos a usar el símbolo tachado para decir esta interpretación no me satisface esta fórmula, ¿no? Y decir no me satisface esta fórmula es lo mismo que decir que la interpretación le asigna a la fórmula el valor 0, ¿no? Esta noción de una interpretación me satisface una fórmula se puede extender a una interpretación me satisface un conjunto de fórmulas, ¿no? Y esa extensión básicamente lo que me dice es una interpretación me satisface un conjunto de fórmulas si me satisface toda fórmula en ese conjunto, ¿no? Y fíjense que en este caso el decir una interpretación no me satisface un conjunto de fórmulas se reduce a existe una fórmula en ese conjunto tal que la interpretación no la satisface, ¿no? O tal que la interpretación le asigne el valor 0. Y acá tenemos, por ejemplo, algunas fórmulas. Tenemos un ejemplo de una asignación, ¿no? Podemos construir la interpretación asociada a esa asignación y esa interpretación me satisface las fórmulas y los conjuntos de fórmulas que están en la columna de la izquierda y esa interpretación no me satisface ni las fórmulas ni los conjuntos de fórmulas que están en la columna de la derecha, ¿no? Y se las dejo como ejercicio que vean el por qué no lo satisface, ¿no? Una noción importante es que, así como dijimos,
esta interpretación me satisface esta fórmula, vamos a decir, una fórmula es o no satisfacible, ¿no? Y una fórmula es satisfacible si existe una interpretación que la hace verdadera, ¿no? Fíjense que nos está diciendo algo distinto, ¿no? O sea, nosotros decimos una interpretación satisface una fórmula y decimos una fórmula es satisfacible si existe una interpretación, ¿no? Hay una sutileza ahí entre qué significa que una interpretación satisfaga una fórmula y qué significa que una fórmula sea satisfacible, ¿no? También vamos a decir, por ejemplo, que una fórmula es una contradicción si no es satisfacible. Y vamos a decir que una fórmula es universalmente válida o que es una tautología si toda interpretación la satisface. Entonces, fíjense que relacionado con el concepto de una fórmula satisfacible tenemos el concepto de contradicción que nos dice no hay ninguna interpretación que haga una fórmula satisfacible, y el concepto de tautología que nos dice no importa qué interpretación vos elijas, seguro que esa interpretación va a ser válida esa fórmula, ¿no? Y la noción de una fórmula satisfacible también se extiende a conjuntos de fórmulas, ¿no? Y decimos un conjunto de fórmulas es satisfacible si existe una interpretación que satisfaga toda fórmula en ese conjunto, y a esos conjuntos de fórmulas los vamos a indicar con SAT, ¿no? Vamos a decir SAT phi, si phi es satisfacible, ¿no? Y la noción de no satisfacible la vamos a escribir como NSAT, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, en la columna de la izquierda, fórmulas que son tautologías, y en la columna de la derecha, fórmulas que son contradicciones, ¿no? Y por último, y este es quizás uno de los conceptos más importantes en lógica, ¿no? La lógica estudia la noción de consecuencia, ¿no? Y fíjense que esta noción de interpretación, satisfacibilidad, tautología, contradicción y demás, uno la puede ir viendo como que, bueno, son distintos pasos que nos permiten llegar a nuestro concepto principal, que es el de consecuencia lógica, ¿no? Y decimos que una fórmula es consecuencia semántica de un conjunto de fórmulas, sí, solo sí, para toda interpretación, si se cumple que la interpretación me satisface el conjunto de fórmulas, entonces se tiene que cumplir que la interpretación me satisfaga la fórmula, ¿no? Este concepto de consecuencia semántica o consecuencia lógica va a ser fundamental en el resto de la materia, ¿no? Vamos a usar una notación especial para determinar cuándo algo es una consecuencia semántica de un conjunto de fórmulas, ¿no? Y vamos a usar también una notación especial para decir cuándo una fórmula no es consecuencia semántica de un conjunto de fórmulas, ¿no? En la columna de la izquierda hay un par de ejemplos de cosas que son consecuencia semántica de un conjunto de fórmulas, y en la columna de la derecha hay un par de ejemplos de fórmulas que no son consecuencia semántica del conjunto de fórmulas que aparecen, ¿no? Y un resultado súper importante, ¿no? es el que nos dice que, mira, si un conjunto de fórmulas particular no es satisfacible, entonces uno puede obtener una consecuencia semántica a partir de eso, y a su vez, si algo es una consecuencia semántica, entonces este conjunto de fórmulas particular que uno arma
no es, no es satisfacible, ¿no? Ya vamos a ver cómo esta dualidad que existe entre consecuencia semántica y no satisfacibilidad la podemos explotar para chequear cuando algo es consecuencia semántica de algo, ¿no? Les dejo la demostración. La demostración es una demostración por contradicción. Se las dejo para que la lean y la traten de razonar ustedes. Lo que siempre uno tiene que tener en cuenta al tratar de demostrar algo por contradicción es, bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que vamos a plantear eh, como, como contradicción para poder obtener esa contradicción, ¿no? Y cómo es que llegamos a la contradicción, ¿no? Fíjense también que como este teorema es un ida y vuelta, ¿no? Nos dice, mira, si este conjunto de fórmulas no es satisfacible, entonces esto es una consecuencia semántica de esto otro. También vamos a tener una vuelta que nos dice, bueno, mira, si algo es consecuencia semántica de algo, entonces este otro conjunto de fórmulas no va a ser satisfacible, ¿no? Esas son las dos cosas que tenemos que demostrar. La demostración de esta segunda parte también es por contradicción, ¿no? Y eso va a ser todo por esta presentación.